Bueno, buen día a todos. Bueno, muchas gracias por participar de la reunión. Somos varios. Bueno, me imagino que todo el mundo un poco pendiente a ver de qué va a pasar con los precios de acá para adelante. Hay poco vendido. En general, todas las mercaderías no hay mucha venta, inclusive no hay mucha venta a precio, sobre todo soja. Eh, Con lo cual me parece que todo el mundo lo que está esperando es algún rebote de precios para ir vendiendo, pero bueno, se aproximan las fechas de vencimiento de las cuentas y la gente por ahora va liquidando todo lo que necesita para ir pagando las cuentas, pero el grueso de los vencimientos va a venir ahora y eh, me parece que, bueno, un poco tratar de ver qué es lo que puede pasar para adelante. Me parece interesante empezar con un poco qué ver gráficamente lo que ha pasado con el mercado. Claramente estamos en una tendencia bajista. Esa tendencia bajista ya comenzó el año pasado. Fíjense que desde principios de noviembre a fines de febrero, la soja, julio, sobre la cual se fijan las cotizaciones que estamos de la cosecha nuestra, nueva, acá de la cosecha actual en Argentina de soja, la soja cayó casi $100. Hacia la última semana de febrero tuvimos un rebote. Ese rebote, bueno, después de tanta caída, decíamos, bueno, el mercado realmente ha hecho un piso y de acá va a rebotar. Porque decíamos, es raro que un mercado rebote linealmente. Generalmente, para que un mercado cambie, o sea, pueda consolidar un rebote, lo que tiene que haber es un periodo justamente de consolidación, testear los pisos anteriores y de ahí puede ser que el mercado confirme si los mínimos que vimos fueron los pisos o no. Estamos en ese proceso. El mercado desde los mínimos, fíjense que rebotó $27 y prácticamente desde mediados de marzo a hoy, el mercado volvió a perder casi todo ese rebote. O sea que nos estamos aproximando a los mínimos y acá lo que sería interesante es que justamente la soja confirme estos mínimos para que podamos tener por lo menos no un cambio de tendencia, pero sí precios que estén por encima de estos precios, por lo menos en un rango superior al que estábamos viendo. En el caso del maíz, es tres cuartos de lo mismo. Desde diciembre hasta fines de febrero, el maíz cayó, en el maíz mayo en Chicago cayó $32, tuvo un rebote de $11 desde fines de febrero hasta fines de marzo, digamos, principios de abril, y de ahí el mercado está lateralizando. Acá el mercado no volvió a testear los pisos, sino que el mercado hoy por hoy está en una situación lateral. Después nos vamos a detener un poco digamos, el mercado se está comportando lo que se llama de una manera muy técnica. Técnica le dicen en la jerga cuando en general está manejada por cómo es el comportamiento que tienen los fondos o los algoritmos, y esto tiene mucho que ver con la posición vendida que están teniendo los fondos. Entonces, después me voy a detener un poco, por lo menos en hacer un análisis, un poco lo que se llama un análisis técnico, que es vía gráficos, de ver un poco para dónde pueden ir o qué es lo que está aconteciendo en el corto plazo con los mercados. Con lo cual, los fundamentos del mercado siguen siendo todos bajistas, básicamente de la mano de una recomposición de stocks, claramente, primero en Estados Unidos y luego en Sudamérica, sobre todo en maíz y soja. Hay una gran oferta sudamericana que se vio empañada un poco por las pérdidas que hubo en Brasil, pero eso ya está en el mercado. Ya todo el descuento que puede haber de la seca que tuvo en la última parte el mercado, o sea, la cosecha brasileña ya está descontada en los precios. Hoy el mercado está estimando que pueden ser más o menos 150 millones de toneladas. Hay algunas diferencias de apreciación entre lo que dice Luzda, lo que dicen las distintas agencias o consultoras brasileñas.
Y lo último que tuvimos fue el reporte de ahora del 11 de abril del Departamento de Agricultura, que estuvo influenciado por otro informe que fue del 28 de marzo, donde en ese 28 de marzo el Departamento de Agricultura lo que informó fueron los stocks que había reales digamos, al 1 de marzo, que es a mitad de año para la campaña de ellos, y en base a esos stocks reales corrige sus estimaciones para adelante, sobre todo corrigió en el maíz, ahora me voy a detener en eso. Y el tema de la cosecha sudamericana ya está en el mercado, ya está descontado. La CONAB, que es el organismo oficial brasileño, siguió bajando su apreciación y hay una diferencia importante entre lo que estima la CONAB en Brasil de cosecha de maíz y de soja respecto de lo que dice el USDA, inclusive con consultoras internas. Los fondos están vendidos, están muy vendidos, diríamos que están récord vendidos para lo que es la época del año, siguen vendidos, habían empezado a recomprar, hay unos atisbos de recompra cada vez que hay alguna noticia que le pueda ir en contra de esa posición, eso es lo que está produciendo el rebote, pero como dije, los fondos se están manejando están manejados por algoritmos y se manejan muy desde el punto de vista de los análisis técnicos. Lo que sí está claro que los fondos van a reducir esa posición, no van a entrar al grueso del desarrollo, al riesgo climático de la campaña de Estados Unidos con esa posición vendida. Son muchas toneladas que tienen vendida y el comportamiento, el mecanismo por el cual digamos, estos fondos especulativos que están con una posición vendida, la contracara van a ser los productores. Los que tienen que venderle para que estos fondos recompren esta posición en Chicago son los productores, lo que llaman digamos, los comerciales. Por lo tanto, hoy por hoy, con una tendencia bajista, donde lo que estamos viendo son solo rebotes, lo que se llama rebotes técnicos, con una tendencia principal para la baja, esa tendencia por ahora no cambia. Para que esa tendencia bajista se transforme en una tendencia alcista, es decir, precios donde los mínimos cada vez son más altos y los máximos también, eso es una tendencia alcista, no que el mercado fluctúe en un rango, sino realmente, bueno, salimos, acá tiene que haber algo que cambie radicalmente el escenario. Y ese cambio por ahora, salvo algún tema geopolítico, guerras, etcétera, o alguna disrupción fuerte de parte de la oferta que puede venir por un problema geopolítico, solamente lo estamos viendo por el lado de algún problema climático con la campaña de Estados Unidos. Si empiezan a haber problemas en la campaña de Estados Unidos, claramente esa tendencia bajista en la que estamos puede cambiar. Lo que decíamos era la gran diferencia que está viendo o qué hizo el organismo oficial de Brasil, que es la CONAB. Ahora en abril volvió a bajar sus estimaciones de producción de maíz y de soja. Fíjense, 111 millones de toneladas está estimando la producción de maíz, cuando el USDA está estimando 124. Sin embargo, la consultora Safras y Mercados, que es una consultora bastante reconocida de Brasil, está hablando de 126 millones de maíz. Acá se está viendo la gran diferencia que hay entre lo que puede ser la CONAB, organismo oficial, consultoras privadas y el USDA. Y en soja, también volvió a bajar la CONAB la estimación de producción a 146 y medio, el USDA está en 155 y Zafras y Mercados 151. Hablemos de una cosecha de 150 millones de toneladas, esto que sea 150, 146, 147 no va a cambiar el escenario final de lo que está haciendo el mercado. Puesto en números, la gran diferencia que hay en Sudamérica entre estimaciones oficiales, como puede ser, bueno, la CONAB en Brasil, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, fíjense, si yo veo Argentina y Brasil, la producción
El UDA me está estimando 179 millones de toneladas de maíz y nosotros con CONAB y Bolsa de Buenos Aires estamos estimando 160 millones de toneladas. Acá abajo están las diferencias por producto. Y en soja hay 198 millones, es lo que estima privadamente, y el UDA está en 205 millones de toneladas. Pero de vuelta, simplemente esto lo pongo como para que vean que hay una diferencia, pero en general el UDA siempre viene estimando una producción por arriba los últimos años de lo que dice la CONAB. Ahí es donde está la gran diferencia. El resto de las consultoras también tienen diferencias con la CONAB, pero ustedes van a ver muchas veces el organismo oficial como la referencia del mercado, que el mercado toma o las agencias de información toman para informar los volúmenes de la campaña. En Argentina lo que tuvimos fue una fuerte baja de la estimación de la producción del maíz, producto de la famosa chicharrita. Cayó 7 millones de toneladas en la estimación de la Bolsa de Comercio de Rosario, un 12%, de 57 a 50 millones. Sobre todo ellos están estimando en la zona de su influencia, donde hay una caída muy importante, norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe y de Córdoba. Fíjense lo que es Entre Ríos, 77%. Están hablando de pérdidas de hasta del 80% en algunas zonas. O sea que este es un problema bastante serio. 7 millones de toneladas en el final de la campaña es un impacto, por lo menos económico. No tanto en cuanto a los números o que pueda cambiar el escenario de precios, pero sí en cuanto a la rentabilidad. Hablamos del reporte que hubo el 11 de abril del Departamento de Agricultura, siempre es el reporte mensual de oferta y de demanda. Hubo una reducción de los stocks finales de maíz que digamos, fue menor a la que el mercado esperaba, sin embargo, eso no tuvo impacto en los precios, lo mismo que hubo una reducción en las exportaciones de soja de Estados Unidos, que se tradujo con unos mayores stocks finales, que no hicieron una variación fuerte del mercado, pero no fue una noticia alcista. O sea que sigue habiendo, cuando uno analiza los cuadros de oferta y de demanda, hay una abundancia de granos, hay stocks finales abundantes y hay una demanda, que ahora después lo vamos a ver, que está tranquila. Es una demanda, sobre todo china, que no se apura a comprar. ¿Por qué? Porque él ve que hacia adelante siempre tiene mercadería. O está Estados Unidos o están los brasileros. Tanto que sea maíz como soja, el mercado lo que ve es que no tiene hacia adelante ningún problema de abastecimiento. En ese reporte anterior del 28 de marzo, donde se estimó, fue la primera intención de siembra de la campaña nueva en Estados Unidos, que van a empezar a sembrar ahora a fines de abril, principio de mayo. En esa intención hay una caída de casi 2 millones de hectáreas de maíz respecto del año pasado, y fueron casi 700.000 hectáreas menos de lo que el mercado estimaba. O sea que eso fue, por lo menos en esa noticia, un dato que fue positivo para los precios. Sin embargo, no tiene un gran cambio. Y en contraposición hay un crecimiento del área de soja, claramente por la relación de precios a favor de la soja. El maíz es un producto que no le está dando margen prácticamente en ningún lugar del mundo, o márgenes que son muy malos o negativos. Con lo cual, me parece que la campaña que viene va a haber ahí una situación con el maíz, o cambian los costos o los precios. Algo tiene que empezar a pasar porque en todos lados el maíz tiene un margen bastante malo. Hay una tendencia en Estados Unidos, si el clima viene bien temprano, el americano tiende a sembrar más maíz. Entonces, lo que el mercado está pensando es que a la larga, o sea, si no hay un problema climático ahora en la siembra o un retraso en la siembra, por ahí crece un poco más el área de maíz en detrimento
del área de soja. ¿Qué es lo que anticipa? O sea, ¿cuál es la tranquilidad que tiene el mercado y sobre todo la demanda hacia adelante? Que ve que en condiciones con esta área y condiciones normales de clima en Estados Unidos, va a volver a haber un crecimiento de los stocks finales para la campaña 24-25, con lo cual venimos con una recomposición de stocks en Estados Unidos bastante importante, sobre todo en maíz, con una Sudamérica que viene con una excelente producción, con lo cual viene a reafirmar esa oferta y esos stocks que van a sobrar, y eso tranquiliza la demanda. La primera estimación de oferta y de demanda de la campaña nueva, de la campaña en Estados Unidos, va a ser recién el reporte del Departamento de Agricultura de mayo. Todos los mayos, el USDA hace la primera estimación de su campaña nueva. Ahí vamos a ver qué es lo que está estimando, pero ya el mercado descarta que va a haber, en esta estimación, va a haber un crecimiento de los stocks finales para la campaña 24-25 en Estados Unidos. De vuelta, el escenario solamente va a cambiar en este sentido si hay en la campaña actual en Estados Unidos algún problema. Y después nos vamos a detener un poco en analizar qué es lo que está viendo un poco el mercado de los pronósticos de largo plazo y cuál es la situación de los suelos en Estados Unidos. El área total de siembra en Estados Unidos baja a 2 millones de hectáreas entre todos los productos. La soja cae 2 millones de hectáreas, el maíz crece 1,2 y el trigo bajó casi 1 millón de hectáreas. Esos básicamente los tres productos que más nos interesan. Y el reporte del USDA de ahora de abril, del 11 de abril, lo tengo acá en la última columna de la derecha. Lo que hizo el Departamento de Agricultura fue subir la demanda de forraje, en el caso del maíz, y la demanda de consumo de maíz para etanol. ¿Por qué subió el forraje? Básicamente porque cuando hizo relevamiento de los stocks reales que había al 1 de marzo, esos stocks fueron menores a los que el mercado creía. Al ser menores, como las exportaciones se conocen, los números de exportación se conocen y los números de molienda para etanol también son conocidos y son informados semanalmente, la diferencia, si había mayores stocks, es porque hubo menos consumo para forraje animal de lo que ellos estaban estimando. Ese número lo trasladó al cuadro de oferta y demanda que dio el 11 de abril. Básicamente, ¿qué hizo? Subió la demanda a 1.300.000 toneladas, eso lo baja de los stocks finales. Ahora, fíjense, acá abajo lo que le estoy marcando son las tres últimas campañas, relación stock-consumo debajo del 10%, 10% es el número límite sobre el cual son stocks bajos para Estados Unidos, implica precios altos. Bueno, pasamos de ese 10% o debajo a una relación stock-consumo del 15%. Tenemos un crecimiento de stocks, en el caso de maíz en Estados Unidos, de casi 20 millones de toneladas, un 56% arriba del año pasado. Visto desde el punto de vista gráfico, en la historia, la línea verde es la relación stock-consumo. En Estados Unidos, ¿cuántos stocks quedan respecto de la demanda que enfrenta? Bueno, estamos claramente en una tendencia de que esos stocks se vienen recuperando. Y para la 24-25 no habría una gran disminución, sino que estaríamos en niveles similares. Cuando vemos los stocks mundiales de maíz, siempre los stocks mundiales los analizamos sacando China. ¿Por qué? Porque China, sus stocks finales o los stocks que tiene China, China trabaja con stocks, con reservas estratégicas, con lo cual hay un volumen muy importante de mercadería que nunca sale al mercado. A nosotros lo que nos interesa es qué stocks quedan que se pueden comercializar o que China, esos stocks nunca salen al mercado, siempre los tiene. Lo importante es cuando China reconstruye o crece o anuncia políticas de intervención de sus stocks. Con lo cual, lo que me está diciendo es que el mundo también
los stocks a nivel mundial venimos de una recomposición y esa recomposición va a continuar. ¿Qué dijo el USDA del reporte del 11 de abril en soja? Básicamente bajó su estimación de exportaciones, 500.000 toneladas. Hizo retoques menores. Esto lo que hace es subir los stocks finales 700.000 toneladas. Si analizamos desde diciembre a hoy cada reporte del USDA, esta línea verde que les muestro acá, fíjense que los stocks finales vienen creciendo sostenidamente. Los stocks finales crecieron 2.600.000 toneladas de diciembre a abril, con lo cual, de una relación stock-consumo debajo del 6 ya estamos arriba del 8, ¿sí? Y si yo comparo con el año pasado, estoy un 10% arriba. Claramente la recomposición de los stocks de Estados Unidos en soja no es tan importante como la recomposición en maíz. Pero esto, la contracara de esto, ¿cuál es? La gran oferta o la gran campaña sudamericana que estamos teniendo. Cuando veo los números, digamos, en un gráfico, la relación stock-consumo que voy a tener en Estados Unidos de soja, fíjense que ya salimos de la parte baja, de la parte crítica, y estamos en un nivel que es bastante, digamos, de tranquilidad. No es que sobra soja en los stocks finales, pero no estás en una situación crítica. Y de vuelta, la contracara de esto es que Sudamérica tiene una cosecha bueno, récord. Si yo sumamos todo Sudamérica, vamos a tener arriba de 200 millones de toneladas. ¿Cuál es la importancia de la exportación que tiene dentro de su estructura de demanda la exportación de soja en Estados Unidos? El 42% de su demanda son las exportaciones. ¿Y por qué muestro esto? Porque la gran competencia que está teniendo, sobre todo de Brasil, la gran competencia sudamericana el año pasado y vamos en una tendencia de crecimiento en cuanto a la participación sudamericana en el mercado de exportación de soja respecto de Estados Unidos. Estados Unidos pierde market share y lo gana Sudamérica. Si el 42% de su demanda enfrenta una amenaza de que va a ir disminuyendo, esto es importante hacia adelante, que ahora me voy a detener un poquito en este tema. Y de esa demanda de exportación, China es el 57%. Y hacia adelante uno lo que está viendo es que si gana Trump las elecciones en Estados Unidos, podemos volver a tener algún problema de vuelta de guerra comercial con Estados Unidos. Y esto ya vimos que implicó. El gran impacto que tiene, que Chicago refleja mucho el mercado interno americano. Entonces, ese aspecto de que China le llegue a demandar menos a Estados Unidos y compre más en Sudamérica, va a impactar en los precios de Chicago. ¿Cómo está la demanda? ¿Cómo viene China? Bueno, en soja, las importaciones chinas de soja, de enero y febrero, respecto del año pasado, cayeron un 9%. Y las de maíz subieron un 16%. Si yo le sumo marzo, que es un dato que acaba de salir, China importó 11% menos respecto del año pasado. Con lo cual, lo que veo que en el caso de la soja, China está bastante más tranquilo en sus compras. Y encima, ¿cómo impacta esto? Si yo tomo enero y febrero, las importaciones chinas fueron las más bajas en 5 años y, sobre todo, las importaciones de Brasil crecieron tremendamente, crecieron más del 200%. Y, sin embargo, las de Estados Unidos cayeron. O sea, esto que estoy hablando de que cada vez Sudamérica tiene mayor participación o mayor market share de las importaciones chinas, ¿sí? Hoy China importa un 53% de Brasil y un 38% apenas de Estados Unidos. Con lo cual, fíjense, tuvimos entre enero y febrero, respecto del año pasado, China compra un 200% más en Brasil y un 50% menos en Estados Unidos. Y en el caso del maíz, fíjense, creció casi un 180% las importaciones de maíz brasilero y cayeron un 67% las
americanas. Hoy, Brasil le importa un 66% de las importaciones chinas, se las lleva de Brasil y apenas un 12% de Estados Unidos. Y acuérdense que Brasil empezó a exportarle maíz a China recién en el 2022, cuando les habilitaron todo el tema sanitario para la importación de maíz brasilero a China. Gráficamente, la línea negra es lo que viene pasando en los 3 primeros meses de las importaciones chinas de soja. Si yo mido marzo contra marzo, este marzo respecto de marzo del año pasado, China importó 19%. Esos 5,5 millones que importó son 19% por debajo de las importaciones que hizo el año pasado China de soja. Y acá voy a hacer un análisis de que China, ese motor gigante que habíamos tenido hasta el 2017, fíjense el crecimiento que había año a año, esto crecía un 10% acumulativo, esto implicaba hasta el 2017 que el mundo tenía que suministrarle a China de algún lado 10 millones de toneladas anuales acumulativas todos los años. Y esto generaba una presión en el mercado, que era lo que veíamos fuerte impulso en los precios de Chicago. Teníamos una aspiradora de soja que todos los años decía, bueno, yo necesito que de algún lado me saquen 10 millones más de toneladas. Claro, ¿eso cómo se lograba? Justamente creciendo en área en las zonas más marginales. Para crecer en zonas marginales necesitas, el costo marginal es superior, con lo cual necesitabas precios más altos. A partir del 2017 se achata, fíjense cómo se achata el crecimiento, entramos en un amesetamiento, sobre todo en los últimos años. Le cuesta a China pasar de los 100 millones de toneladas de importaciones. Esta tasa que era del 10 cayó a la mitad. Hoy China tiene un crecimiento, cuando lo tiene, de 5 o 6 millones de toneladas anuales. Y acá hay un tema que es importante, que no se ha hablado, que es que yo veo el USDA. El USDA hace unos meses atrás me estimaba la importación del año pasado y la de entre 98 y 100 millones de toneladas. Ahora, cuando uno lo lee, va a ver que para el año pasado pasó de 98 a 104,5 y para este año de 100 pasa a 105. ¿Qué pasó acá? Que cambió tan fuerte. Lo que dice el Departamento de Agricultura es que ellos no coinciden los números de exportación de los países exportadores respecto de los números que le dan los chinos, la aduana china de importaciones. Entonces cambiaron el método de estimación. Antes tomaban para los 2 últimos años, para los años anteriores, siempre tomaban lo que decían los chinos y ahora toman lo que dicen los países que exportan, no los chinos. ¿Dónde está la verdad? Bueno, no se sabe bien porque esta diferencia no se sabe desde cuándo viene. Pero bueno, claramente esto cuando uno analiza los números produce una diferencia importante y esto hace ruido. Y acá está la importancia de cuál es la situación actual respecto de lo que eran años anteriores. Esto lo venimos hablando en casi todas las reuniones, pero para mí es base, es muy importante. Los bastones azules me muestran las exportaciones brasileñas y los bastones rojos las importaciones chinas. Hasta el 2017, lo que veíamos era que mientras las exportaciones brasileñas estaban entre 55 y 60 millones de toneladas, las importaciones chinas venían creciendo y estaban más o menos en 80 millones. Si yo hacía la relación, el cociente entre exportaciones brasileñas, o sea, ¿cuántas de las exportaciones brasileñas me cubren las necesidades chinas? Que es esta línea que yo marco acá. Y las exportaciones brasileñas más o menos me cubrían un 65-70% de las necesidades chinas. Con lo cual, todo el mundo miraba a Estados Unidos, porque o sea, acá hay dos grandes países que son los que alimentan o exportan la soja. Cualquier problema en cualquiera de los dos países producía un suba fuerte de precios. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando hoy? Hoy Brasil
prácticamente solamente las exportaciones brasileñas podrían cubrir todas las necesidades chinas. Es decir, hoy ya Brasil exporta 99, 100 millones de toneladas, que son las importaciones totales chinas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tenía unos Estados Unidos, que es la línea esta roja de relaciones stock-consumo muy bajas, es decir, Estados Unidos con bajos stock y Brasil, que me cubría solamente entre el 60 y el 70%, necesitaba, ¿qué pasaba? Los precios pegaban fuerte para arriba, porque miraban a Estados Unidos tenía pocos stock, con lo cual el grueso de la demanda iba a Estados Unidos. Hoy por hoy, tengo una relación stock-consumo de Estados Unidos mucho mayor. Ya no estoy en ese 5, estoy en un 8. Y tengo exportaciones brasileñas por 103 millones de toneladas. Esto es lo que ve la demanda china de un mercado relajado y ya no compra. El comportamiento de China, de cómo compraba antes y cómo es el comportamiento hoy en el mercado internacional de compra, es distinto. Antes compraba lo que necesitaba hoy, lo de mañana y lo de pasado. Cuando salía al mercado se llevaba todo y no importaban los precios. Hoy lo que va haciendo China es comprando lo que necesita. Y acá encima hay otro punto, que China sí lo que cambió fue que eso fue anunciado por las autoridades chinas hace unos años, que ellos iban a eficientizar el uso de la proteína en las fórmulas de alimento balanceado. Y lo lograron, realmente lo lograron. Iban a hacer dos cosas, que ellos decían que eran muy ineficientes en el uso de la proteína y que iban a tratar de sustituir la soja por otros productos más baratos. Las dos cosas se hicieron. Y eso se tradujo en ese amesetamiento de las importaciones de soja china. Nosotros lo que vimos fue una tendencia muy fuerte de baja en el mercado de Chicago y sin embargo localmente lo que vemos es que los precios relativamente locales se han mantenido. Cuando uno ve el mercado a término en el caso de la soja, ve que la soja no cayó tanto como en Estados Unidos. ¿Qué fue lo que pasó? Que los basis, es decir, la diferencia entre Chicago y Sudamérica, los precios de Brasil y de Argentina, que son los basis FOB, se fortalecieron. Estos son los basis, que es el diferencial que tiene en el mercado internacional la soja, la harina de soja de Brasil y de Argentina respecto de los valores de Chicago. Fíjense cómo se fueron fortaleciendo desde febrero a hoy. Y cuando yo miro qué pasó con el poroto, o sea, el grueso del fortalecimiento vino por el lado de la harina, miren esta línea gris. Esta línea gris es el precio de, o sea, cuánto me cuesta respecto de Chicago el basis de costo y flete puesto en China de la soja brasilera. Nosotros estábamos con primas FOB para Brasil hacia diciembre, enero, con valores que estaban 80 centavos, o sea, más de $30 por debajo de lo que valía Chicago. Hoy estamos con valores por arriba, con lo cual parte de esa baja que se dio en Chicago fue compensada por lo que se llaman los basic FOB, ¿sí? Entonces, por eso nosotros no hemos visto tanta baja como sí ocurrió en el mercado de Chicago. Nosotros nos hemos fortalecido, contrariamente a lo que todo, o sea, el mercado se adelantó en el debilitamiento de los basics porque todo el mundo esperaba un cosechón sudamericano. Al momento de entrar la cosecha, eso ya se descontó y el mercado empezó a subir. ¿Qué está pasando con Brasil? Brasil está siendo un oferente muy importante en el mercado, pese a la baja y pese a todo lo que los precios han caído. Los brasileños en realidad siguen vendiendo. El farmer, el productor brasileño, con una devaluación del real, fíjense que el real desde principio de año se devaluó un 8%. El brasilero piensa en reales, no en dólares. Con lo cual, lo que está pasando es que el brasilero viene vendiendo y en las últimas semanas, miren lo que ha vendido. El brasileño tiene un 42% más o menos de su producción vendida, cuando el año pasado estaba en un 43%, con lo cual
no hay un gran retraso respecto del año pasado, sí respecto de un poco de lo que es la historia. Si tomamos 5 años, por ahí están un poco retrasados. Pero esta devaluación del real lo que está haciendo en las últimas semanas es que haya mucha venta mucho lo que se llama el farmer selling, que es que el productor se está desprendiendo de la mercadería porque en reales está cobrando muchos reales por saca. Y acá me interesa discutir un tema que mucha gente, muchos productores lo que dicen es, bueno, yo a los precios bajos no vendo, siempre a cosecha en los últimos años, siempre hay un rebote, los últimos años el mercado me ha dado una alegría, con lo cual no haber vendido me ha ayudado porque cuando llega la cosecha el precio de las hojas sube. Eso fue verdad, es verdad. Ahora, hay que hacer una distinción de este año respecto de los otros años. Los años en que la soja pegó una suba importante al momento de la cosecha argentina, fueron años donde Estados Unidos tenía muy poca relación de stock-consumo. Es decir, que al final de su campaña iba a tener muy bajos stocks. Por lo tanto, quedaba poca soja y la soja que quedaba en Estados Unidos, que se necesitaba para molerla, le costaba mucho a las fábricas que necesitaban justamente para poder producir el aceite que terminaba siendo diésel renovable, que pagan, o sea, que está subsidiado en Estados Unidos y que tiene un valor totalmente fuera de mercado, o sea, internacional. El aceite de soja está muy subsidiado en Estados Unidos, básicamente porque está subsidiado el diésel renovable. Entonces le costaba mucho a las fábricas sacarle la soja que quedaba al farmer americano y ¿qué pasaba? Chicago subía. Eso fue lo que pasó en estos años de stock bajos en Estados Unidos. Al final de la campaña, Chicago termina reflejando el mercado interno americano más que un mercado internacional. Si yo mido y digo, bueno, yo lo que hice en este gráfico fue decir, bueno, ¿qué pasa en los últimos años si yo compraba soja el 1 de abril y la terminaba vendiendo en julio? Esto lo que me da es qué porcentaje subió Chicago, el futuro de julio de cada mes de Chicago, desde el 1 de abril hasta la finalización del contrato de julio, que es alrededor de mediados de julio, 15 de julio. Bueno, voy año a año y me fijo. La línea violeta es el 2021, plena suba del mercado, plena escasez y con Brasil y con la Argentina con problemas. La soja llegó a valer, en mayo estábamos casi un 17-18% arriba de lo que valía el 1 de abril. ¿Cómo terminó el contrato de julio? Y terminó un 5% arriba de lo que valía en abril. 2022, que es la naranja, llegamos a estar en un pico de un 12% arriba y cuando finalizó el contrato de julio del 2022 tuvimos casi en un 3% arriba de lo que valía el 1 de abril. ¿Qué pasó en el año pasado, 2023? Bueno, tuvimos una caída muy fuerte. ¿Por qué? Porque acuérdense que ya el año pasado hubo una recomposición importante. Argentina tuvo seca, pero Brasil tuvo récord de cosecha. Entonces, ¿qué pasó? Cuando entró la cosecha brasileña, el mercado empezó a caer. Luego se recuperó y sí, terminamos un 1%, un 1,5% arriba respecto de abril. Bueno, hoy, la línea amarilla es lo que está pasando hoy. Y yo creo que este año tenemos diferencias respecto de los últimos años. Primero, hay una proyección de mayores stocks finales en Estados Unidos. Segundo, es importante ver qué dijo Luzda el 28 de marzo cuando informó los stocks reales que había en Estados Unidos de soja. ¿Qué me da eso? Que hay un 9%, casi 10% superior a los stocks que había a marzo del año pasado. O sea, Estados Unidos tiene un 9% más de stocks a principios de marzo que el año pasado. Y encima, cuando uno hace justamente en ese informe, el UDA lo que dice es, de esos stocks, ¿cuánto tiene
el productor y cuánto tienen las fábricas. Bueno, el 24% de esos stocks, o sea, perdón, hay un 24% más de stock que están en manos de los productores. O sea que el productor se ha quedado con soja. Primero, tiene más stock y Estados Unidos y la parte de esos stocks que tienen los productores es mayor. Con lo cual, ¿cuál es el comportamiento del productor de Estados Unidos? El productor termina de vender la soja que le queda una vez que ya sabe que su campaña está bien orientada. Es decir, el productor siempre es como cualquier productor, como hacemos acá en Argentina. Yo no te vendo hasta que no estoy seguro de que voy a tener, o sea, lo utiliza como si fuera su moneda de cambio. Yo no voy a vaciar la alcancía si no sé que hacia adelante la voy a volver a llenar. Entonces, al tener más mercadería y si se encamina relativamente bien la campaña, vamos a tener un aumento, una oferta de esa soja de Estados Unidos, con lo cual yo lo que veo que a los rebotes en los mercados de Chicago vamos a tener una oferta de soja del farmer americano. Y entonces yo no veo tan claro que tengamos una gran suba de precios como tuvimos en años anteriores. Ya vimos lo que pasó con el año pasado, que sí hubo una recomposición de stock, donde, fíjense la línea celeste, ¿sí? No hubo tal recomposición de stock de abril a julio, de precios de abril a julio. Y el área proyectada para adelante de soja, acuérdense, para la campaña es más de casi 1.200.000 hectáreas más. Sí, claramente acá hay una tendencia a que esta área sea menor. Esto que les muestro acá es el crecimiento de los stocks al 1 de marzo respecto del año anterior. Y esto es la tendencia que hay a que se reduzca el área sembrada de soja desde la estimación que se hace en marzo hasta realmente el número final de área. Los últimos 2 años hubo una caída de 1,5 millones aproximadamente, 1.400.000 en el 22, 1.600.000 hectáreas menos de lo que estimó el USDA en esta época del año, se terminó sembrando 1,5 millones de hectáreas menos. Trigo, básicamente no hay mayor diferencia, no hay mayores cambios en los números que dio el USDA, tenemos una relación stock-consumo mucho más tranquila, 38%, estamos lejos de este 50% que teníamos en el 2019-2020, ¿sí? Claramente ha habido una merma de los stocks finales, pero con una relación stock-consumo que es holgada. El trigo en Estados Unidos viene muy bien, la condición del cultivo hoy está en un 55% de bueno a excelente, es la mejor condición de todo el trigo en 4 años, pero el trigo blando, que es el trigo de Chicago, tiene la mejor condición del cultivo de los últimos 12 años. O sea que el trigo viene bien en Estados Unidos, se termina de definir los rindes en estas próximas semanas. Y en el contexto internacional, lo que es alentador un poco hacia adelante, porque ya vamos a pensar localmente acá en Argentina, la siembra de la fina, los stocks a nivel mundial hay que analizarlos de cuántos stocks quedan en los países exportadores. Es decir, realmente son los países que van a ofrecer y que van a volcar al mercado la producción. Y esos stocks son bajos. Es decir, los 8 países exportadores principales de trigo, fíjense que se están estimando unos 60 millones de stock finales de esos países, que en términos históricos como relación stock-consumo es baja. Esto le daría un mejor tono a los precios. Algo de esto ya el mercado empezó a rebotar. Fíjense, estos son los precios FOB del trigo ruso, que es el que le pone piso al precio. Y la línea verde es el trigo francés. Tuvimos unos mínimos a principios de marzo, o sea que hoy estamos unos 11, entre 11 y 15 dólares por arriba. Cuando yo analizo cómo está el trigo FOB argentino, esta marrón, estos 2.13 es la recuperación que tuvo el trigo FOB digamos, ruso, y la línea azul
estos 2,32 es cómo se viene recuperando el FOB de trigo, FOB de Argentina. Nosotros no somos competitivos hoy para la exportación. El mercado está tranquilo, no hay mucha presión compradora. ¿Por qué? Porque hay mucho trigo todavía. Hay mucho trigo sin ponerle precio. Los números de venta del productor, hay más o menos 9 millones de toneladas vendidas, de las cuales quedan 1,8 millones de toneladas por ponerle precio. Es decir, que vendido hay un 47% en total, cuando el promedio de los últimos 5 años era casi del 70%. O sea que como proporción de la oferta que está vendida por parte del productor es baja. Y encima me quedan más o menos, si sumamos lo que falta vender y lo vendido que queda por fijar, que es un 10%, estaría casi en un 63%, o sea, sin precio, contra un 36% que es el promedio de los últimos 5 años. ¿Sí? O sea que queda mucha mercadería por vender y mucho más para ponerle precio. Por lo tanto, no hay mucho apuro de la demanda por comprar, por subir los precios. ¿Cómo viene Estados Unidos en cuanto a el avance de siembra? Bueno, hoy por hoy estamos en el muy temprano. Recién lleva sembrado un 6% del área estimada. El año pasado estaba en un 5%. Promedio de los últimos 5 años es un 7%. Acá lo importante es ver cómo llegan a los primeros días de mayo. A los primeros días de mayo tendremos que estar rondando un 50% del área. Si acá tenemos un retraso, acá ya el mercado, como siempre decimos, el americano mira mucho su calendario de siembra y sabe que en la medida que se empieza a retrasar en mayo su siembra, el rinde esperado empieza a caer. Y ahí el mercado es donde empieza a reaccionar. En general, hay siempre medio fuegos de artificio. El mercado, algún movimiento pega si hay algún retraso, ya sea por falta de humedad o por exceso de lluvias, que le retrase la siembra. Pero en definitiva, no hemos visto graves problemas, salvo algún año puntual, no hemos visto graves problemas de siembra en Estados Unidos. Pero tengamos en cuenta, primeros días de mayo deberíamos estar alrededor del 50%. Si esto está muy por debajo, el mercado empieza a reaccionar a la suba. Y ahora vamos un poquito al desarrollo del clima, que acá hay bastante preocupación. Muchos climatólogos localmente están hablando de ¿no? que vamos a una niña, que el año que viene vamos a estar de vuelta con seca. Esto lo publicó la Bolsa de Rosario, en base al meteorólogo que tiene la Bolsa de Rosario. Lo que viene ellos diciendo es, bueno, nosotros las proyecciones de la temperatura en el Pacífico ecuatorial que venimos haciendo, cada vez nos va dando que si yo tomo la proyección que se hacía en diciembre es la roja, si tomo la que se hizo en enero es la verde, si tomo la que se hizo en febrero es la azul, la anterior, y la de febrero es la verde. Lo que me está diciendo es que cada vez la temperatura, las proyecciones de enfriamiento del Pacífico ecuatorial es mayor. ¿Qué significa? Niña más fuerte o niña más marcada. Esto en general, acuérdense que cuando hablan de niño o niña, es la temperatura que hay en el Pacífico ecuatorial respecto de la media. Lo que me está diciendo es que va a haber llegado octubre, va a haber 1,5 grados por debajo. ¿Es niña? Sí, es niña. Con lo cual lo que te dice es, bueno, hay un 77% de ocurrencia de niña, un 20% neutro y un 3% que sea niño. Ahora bien, se preocuparon en la Bolsa de Rosario de aclarar, guarda, que sea niña no significa de que eso implique necesariamente menores lluvias para Argentina.
Entonces empiezan lo que dicen muchos meteorólogos. Miren, muchas veces los últimos años es más importante la influencia que está teniendo el Atlántico y la humedad que viene entrando desde Brasil y cómo están las corrientes de Malvinas, etcétera, para lo que es la Argentina, respecto de si el Ecuador, si el Pacífico ecuatorial está más frío. Y cuando uno ve lo que dicen los australianos, que son los que le vienen pegando los últimos años al tema de niño-niña, porque ellos sí tienen mucho impacto. En Australia es al revés que nosotros. Australia, la niña es aumento de lluvias y el niño es seca. Por eso ellos tuvieron una pésima campaña sobre todo de trigo, de cebada, en Australia. Y los australianos lo que vienen diciendo es, mire, nosotros vamos a una situación a septiembre, sí, más neutral que niña. Esto es el pronóstico que vienen haciendo los australianos, ¿sí? De cuál es la proyección para los próximos meses, de cómo se va a ir enfriando. O sea, sí, pasamos de niño a una situación más neutral, pero ni siquiera llegamos a una niña. ¿Mm? Si uno ve este mismo modelo que proyectan los americanos, va a ver que ellos están hablando, sí, de una niña mucho más fuerte. Se están hablando de que esto, que acá apenas está abajo del cero, es lo que proyectan menos 1,5 grados, que sería una niña, digamos, por acá. No es, sería una niña moderada, no una niña muy fuerte. ¿Y cómo está Estados Unidos hoy de cara a su siembra? ¿Cómo están los suelos? En general está bien. El este del cinturón, que son estos estados de Illinois, Indiana, Ohio, el este está muy bien. Y acá hay un estado que está todo el mundo mirando, que es Iowa, que está bastante seco. Iowa tiene una producción muy importante de soja y de maíz. Es un estado muy importante para la producción y está muy seco. Esta semana llovió bastante bien. Y en general los últimos años lo que hemos tenido, que el problema lo ha tenido el oeste, las Dakotas, Iowa, estos estados en los 2 últimos años han sido un poco más secos. Y los rindes fueron un poco menores. No tanto el año pasado, pero sí el anteaño. Los pronósticos hacia adelante es que mejore Iowa, pero todo el mundo les cuento esto porque todo el mundo van a estar escuchando noticias de este estado. ¿Cuáles son los pronósticos, digamos, de precipitación para los próximos 3 meses, mayo, junio, que es el momento de la siembra? Bueno, probabilidades de lluvia levemente por arriba de lo normal en todo el cinturón en la parte sur, ¿sí? Tampoco me dice gran cosa. Temperaturas levemente por arriba de lo normal, probabilidades de temperaturas por arriba de lo normal, bastante arriba, cercanas al 50-60% de probabilidad en todo lo que es la parte norte, y en la parte más sur del cinturón, eso va a estar entre 40 y 50% de probabilidad de tener temperaturas por arriba de las medias. ¿Qué pasa para el periodo crítico de desarrollo del cultivo? ¿Qué es lo que dice el Departamento digamos, del Clima de Estados Unidos? De vuelta, algo parecido durante la siembra. Lluvias, probabilidades de lluvias por arriba de lo normal, alrededor de un 30-40% arriba de lo normal. Lo que está en blanco significa que las probabilidades de arriba o por debajo de lo normal son las mismas. Sí hay una tendencia, como en los últimos años, que el oeste esté más seco, o que la probabilidad de que llueva menos son mayores. Y las temperaturas también. Fíjense que la parte sur de todo el cinturón es la que tiene probabilidad de tener mayores temperaturas. Esto es más o menos, o sea, ¿qué es lo que está viendo el mercado? El mercado lo que está viendo es que vamos a tener una campaña en principio de Estados Unidos sin mayores inconvenientes. ¿Cómo están los fondos? Lo que hablábamos de los fondos al principio, los fondos están muy vendidos. Si ustedes, todas estas líneas son los distintos años, la posición de los fondos en soja, ¿sí? de todos los últimos años. Bueno, hoy estamos en una posición récord.
Los fondos especulativos están 19 millones de toneladas vendidos para esta época del año. Y esto es lo que todo el mundo está pensando, bueno, estos señores van a tener que salir a recomprar esta posición. Y van a depender de que el farmer les venda, el productor americano les venda estas toneladas en el mercado de Chicago. Algo empezaron a cubrir, llegaron a tener el récord, lo tuvieron a principios de marzo, empezaron a cubrir. Las últimas 2 semanas se mantuvieron o vendieron algo, o sea, siguen pensando que es un mercado flojo. Lo que está claro que no van a quedarse con esta posición vendida para julio, agosto. Estos ya están empezando o habían empezado a recomprar, las últimas semanas vendieron levemente, pero uno lo que está esperando, esto es un sostén para el mercado, porque es mucho volumen que tienen que salir a recomprar y van a depender de que el farmer les venda. Si los precios son bajos, el farmer es reticente a vender lo que le queda de mercadería. Pero como dijimos, este año el farmer tiene bastante más mercadería que años anteriores. Ahora, si la siembra no le viene bien o tenemos alguna amenaza del punto de vista de los pronósticos climáticos, el farmer, ¿qué va a hacer? Tampoco le va a vender. Y ahí es donde el mercado se empieza a retroalimentar a la suba. Por eso, este es un factor que es alcista para el mercado. Lo mismo pasa en maíz. En maíz, fíjese que también tienen un volumen de 33 millones de toneladas vendidos. ¿Sí? Solamente en el 2019 llegaron a estar más vendidos, que es esta línea amarilla de acá. Y bueno, tienen que empezar a recomprar. Tienen que empezar a recomprar. Y en maíz están 11 millones, en trigo 11 millones de toneladas vendidos. Pasa que el trigo es un producto que siempre están vendidos. ¿Sí? Acuérdense que siempre decimos, bueno, el trigo es el producto que tiene fundamentos más débiles, con lo cual muchas veces el especulador, ¿qué hace? Vende el que tiene fundamentos más bajistas o menos alcistas y se recompra aquel que pueda tener algún movimiento más fuerte. Entonces, especulativamente, no importa si el mercado vaya para arriba o para abajo, si pienso que la soja va a tener un mejor comportamiento, compro soja y vendo trigo. Si el mercado baja, y eso se da, es probable que baje más el trigo que la soja y gane igual a la baja. Eso es un poco cómo se comportan los especuladores. Con lo cual, posiblemente no tengamos una gran recompra de trigo, salvo que tengamos algún problema en las últimas semanas que por ahora no se ve del desarrollo del cultivo de trigo en Estados Unidos. Y vuelvo un poco a cómo los fondos están metidos en esto y los rebotes que hemos visto hasta ahora estuvieron más de la mano de un análisis técnico, como les decíamos al principio, de lo que estaba haciendo el mercado. Este es un análisis técnico de un analista de una consultora, O'Brien, que es un analista técnico que hace años que analiza el mercado desde el punto de vista de los gráficos. Y hasta ahora, como el mercado se está comportando mirando este tipo de cosas. En el caso del maíz, lo que dice este analista es, bueno, hay una resistencia que está en el maíz mayo entre 4.48 y 4.45, con un piso de corto plazo en 4.26. Tuvimos un mínimo de 4.09 que fue en febrero. Bueno, el mercado por ahora, si bien lo que vimos ahora fue un rebote de esta tendencia principal bajista, el mercado debería consolidar este rango de 4.26, 4.45 por un tiempo. Hay una divergencia bajista. ¿Esto qué significa? Que el mercado, en cuanto a la fortaleza, es un indicador de fuerza del mercado, lo ve débil. Con lo cual lo que dice es, vamos a tener posiblemente en el corto plazo un comportamiento lateral bajista. Lo que sí tiene que seguir respetando es este 409. Si este 409 lo llega a romper, se podría acelerar la baja. Básicamente se está dando este comportamiento hasta hoy. Y en soja, ¿qué es lo que dice? Analiza la soja julio y de vuelta, el mercado corrigió toda esta tendencia bajista, lo que dice se completaron
las 5 ondas de baja digamos, de lo que es un ciclo completo. Ahora estás en un rebote, pero la tendencia principal secular que viene de mucho tiempo, es a la baja. Acá lo que debería estar el mercado es consolidando entre 1204, que fue el máximo, el último máximo que hizo el mercado, y los 1140, que es el mínimo de febrero. Vamos a estar ahí. El problema acá es, para que este mercado realmente cambie la tendencia y sea una tendencia alcista, deberíamos romper los 1230. Si el mercado llega por algún motivo, que hoy por hoy el motivo que fundamente una suba de este tipo podría ser climática, por ahora es lo que uno puede ver, si rompe hacia arriba, ahí confirmaría que se acabaría esta tendencia bajista. Mientras tanto, vamos a seguir en la tendencia principal bajista, y lo que dice es, bueno, ojo que si rompe los 1140, que es el mínimo anterior, generalmente, ¿qué es lo que pasa? Los fondos y los especuladores, cuando rompe soportes importantes, se aceleran los movimientos. Si el soporte a la baja se rompe, se acelera la baja, y la resistencia, si rompe hacia arriba, se acelera la suba. Esto es un análisis técnico que se los muestro básicamente. ¿Por qué? Porque al estar los fondos metidos, y hay un comportamiento, o sea, los fondos cómo se están moviendo hoy, por algoritmos, y los algoritmos se alimentan de este tipo de cosas. Entonces tienden a actuar de esta manera. Y por último, que siempre hay preguntas, bueno, ¿qué puede pasar con el girasol? Hay un cambio en el tema de los aceites, importante. El año pasado la producción de aceites, o sea, la producción de aceites del año pasado había subido un 4,5%. Este año apenas sube un 1,8%. Y este año hay un aumento mayor de la demanda de aceites respecto de la oferta. Con lo cual, un poco el escenario, lo que está viendo es que hay una demanda más firme, y sobre todo la oferta de aceite de palma viene cayendo y la demanda aumentando. A ver, cuando distinguimos por aceites, tenemos un crecimiento digamos, el aceite primero de colza tiene un crecimiento mucho menor al que fue el del año pasado. Lo mismo pasa con el de girasol. Y lo que aumenta mucho más la demanda de estos dos aceites respecto de lo que crece su oferta. O sea que tenemos, por el lado de los fundamentos, un impacto que es al alza. Y eso ya ahora vamos a ver cómo se trasladó a los precios. La palma tiene una menor oferta, tiene una caída de producción. Lo que está pasando con la palma es que tiene un envejecimiento de los árboles. Los árboles de más de 20 años tienden a tener una caída de rendimiento muy importante. Y lo que no ha habido en los últimos años es replantaciones. Con lo cual, los árboles se han envejecido, tienen menor rendimiento, y lo que han replantado, el árbol creo que tarda 3, 4 años en dar frutos, y los primeros años el fruto es muy chico, con lo cual el rendimiento de lo que se replantó es bastante menor. Y encima, lo que tienen en Malasia y en Indonesia es un crecimiento del consumo de aceite de palma para biocombustible. Entonces, esto lo que está haciendo es que haya una baja en la producción y una menor exportación de aceite de palma. Lo que sí se recupera es el aceite de soja. ¿Por qué? Porque Argentina tiene una producción importante, o sea, crece tremendamente en su producción después de la seca del año pasado, y Argentina es el gran oferente, es el mayor oferente de aceite de soja en el mundo. Bueno, las exportaciones de palma caerían un 5%, la demanda aumentaría un 2%, y el aceite de colza y girasol aumentan su producción, pero más aumenta la demanda. Con lo cual hay un rebote de precios, ¿sí? Nosotros nos estamos acercando, ya estamos arriba de los $1.000 en los aceites. Es posible que el aceite de girasol viene recuperando más, o sea, las perspectivas son buenas.
pero tampoco es que vemos un gran aumento en los valores del aceite de girasol. Puede subir un poquito más, que es lo que está estimando un poquito el World, que pueda crecer algo más, pero tampoco a valores muy superiores. Bueno, yo termino la presentación. Seguramente habrá preguntas, alguna duda, y no sé, María, ¿te parece? Las vamos contestando. Hola Carlos, sí, sí, de hecho ya tenemos varias preguntas en el chat. Yo no te quise interrumpir, algunas son de cuando recién arrancaste la presentación, así que yo dejemos tu presentación proyectada por si tenés que volver a algún slide para, para mostrar algún dato, algún gráfico. La primera pregunta es de Andrés, nos dice que vos mencionaste al inicio, como te decía, que un 70% de estimación de reducción de rendimiento en maíz tardío para Entre Ríos. ¿Es correcto? No estaba detallado en la presentación, pero si podés ampliar algo respecto a eso, genial. Sí, esto es, digamos, lo que hizo la Bolsa de Rosario fue hacer una estimación ellos hacen una estimación a nivel nacional, pero le ponen mucho énfasis localmente en lo que es su zona de influencia. Y ellos lo que ven que el impacto de la chicharrita, el ciroplasma, ha impactado mucho más en lo que es eh, digamos, la parte más es el sur de Santa Fe. Entre Ríos está un poco más por acá, pero impacta una parte pequeña. Yo dije Entre Ríos, pero en realidad era más la zona hacia el norte de Santa Fe, que es la zona que vienen cosechando. ¿Sí? Yo ahí me confundí, dice, hablé de Entre Ríos, pero en realidad toca una parte muy pequeña de Entre Ríos, pero sé que en Entre Ríos ha tenido una caída. Pero sí sé que en el norte de Santa Fe ahí fue donde más tuvieron impacto de caída de los lotes cosechados, el impacto que ha tenido la chicharrita. Es algo que se viene, que lo que están diciendo es que cuando más tardío es, más impacto está viendo. Yo, como siempre digo, yo no soy agrónomo, o sea, yo soy economista, con lo cual todo lo que tiene que ver con eh, producción, rendimientos, plagas, etcétera, es información, digamos, que yo transmito de lo que veo. Sí me confundí con el tema de Entre Ríos, es verdad. El grueso era el norte de Santa Fe. Perfecto, Carlos, súper claro. Hay una referida a la cuestión geopolítica. ¿Vos crees que nos puede llegar a complicar el alineamiento del gobierno con Trump y cierto conflicto con China? Mirá, yo creo que el primer, ya Estados Unidos, ya Trump está hablando de ponerle aranceles, es decir, ya está hablando de que si él es presidente, o sea, ya dijo que iba a ponerle aranceles a las importaciones chinas, o sea, parecería como que vuelve a una guerra comercial. Si nosotros nos ponemos de punta con los chinos, me parece que los chinos tienen a Brasil al lado nuestro. Entonces, me parece que todo esto es un juego, es política, es un juego político. Es probable que, hacia el chino, nosotros nos alineamos con los Estados Unidos, los jorobamos con las bases que tienen acá, no sé, digamos, nos vamos más hacia Estados Unidos y dejamos a los chinos de lado. Y bueno, el chino, si tiene que comprar, va a querer comprar en Brasil. Eh, en realidad, el grueso, nosotros no exportamos tanto poroto de soja, ¿sí? Nosotros, el grueso lo exporta a Brasil, nosotros exportamos más harina y aceite. Sí nos puede jorobar un poco las exportaciones por ahí de maíz, pero yo no le veo un gran impacto. Yo creo que más va a ser más un impacto de noticia que real en cuanto a números. Pero sí, evidentemente, si nosotros nos ponemos de punta con los chinos también van a querer comprar lo que tengan que comprar, van a comprar más, aunque sea más caro en Brasil.
Perfecto. Tenemos otra vinculada con eso que nos hace Germán. Germán, si quisieras interactuar, tenés el micrófono habilitado. La pregunta es si respecto a esta estimación de importación de soja a China y el ruido entre los datos de China y los exportadores, ¿cuál crees vos que es el dato correcto? Por lógica, ¿no sería más fiel el dato de los países exportadores? Sí, yo eso lo veía, este problema viene hace rato, porque a mí era algo que siempre me llamaba la atención cuando yo trataba de armar las presentaciones y sacar los números. Y yo veía, nunca me coincidían los números de lo que los países exportaban y lo que decían los chinos que entraba, nunca pero hace rato que no coincidían. Y yo siempre decía, no, bueno, lo que puede pasar es que a veces los chinos ingresan mercadería, o sea, sale de los puertos de los países, que sea Estados Unidos o Brasil, y quedan por ahí en depósitos. Si los chinos tienen mucha mercadería, no lo despachan a plaza. Entonces digo, bueno, puede ser que, pero tanta mercadería puede quedar en los depósitos. China, los números de China son bastante siempre grises. Eh, Ellos informan los stocks que tienen, y los stocks que hay en los puertos, por ejemplo. Son números medio raros, cómo varían los stocks que hay en los puertos. Siempre los números de China no son muy confiables. Sí son confiables de los países que exportan. Entonces, lo que hizo el Departamento de Agricultura dijo, bueno, voy a tomar esto. Pero bueno, ¿desde cuándo viene esta diferencia? Porque a mí lo que me interesa saber es cuánto realmente crece o decrece el ritmo al que viene comprando los chinos. Entonces, cuando yo armo este gráfico, a ver, ¿dónde está? Cuando yo armo este gráfico, estos números que puse en rojo, los cambió el Departamento de Agricultura, creo que hace 2 meses. Hasta hace 2 meses estaba metiendo estos números de acá. ¿Y por qué me tomó el 2022-23? Porque seguramente esto lo viene haciendo China ya hace rato. No sé si también estos años. Entonces, para mí está claro que esto se está mesetando. Está claro que China está usando menos proteína. Y no es porque crece en producción, porque no es que está creciendo ellos en producción, entonces importan menos soja. Sí es verdad que son más eficientes, o sea, eh, ellos habían dicho, creo que pasaban que ellos estaban, era el 12,5, o sea, era como mejoraban 2 puntos, 3 puntos la eficiencia en la utilización de la proteína. Y encima estaban sustituyendo soja por arroz, por otros productos para no usar tanta soja. Y eso realmente lo hicieron. Ahora, yo sí creo que hay un amesetamiento. Ahora, ¿esto desde cuándo viene? Y no lo sé. Pero sí, yo confío más en los números de los exportadores que de los chinos. Pero no sé, o sea, para hacer homogénea una serie histórica hay que ver desde cuándo, porque esto cambiaron el método, lo cambiaron a 2 meses. Perfecto. La segunda pregunta de Germán era si no sería lógico que Argentina sienta la presión de cosecha en soja y acomode sus precios a la baja versus Chicago. Mira, eso era un poco lo que el mercado estaba esperando. O sea, hay muy poca soja vendida. Eh, O sea, uno lo que esperaba en cuanto al fortalecimiento o debilitamiento de los precios locales respecto de Chicago era que llegado febrero, lo que ibas a tener iba a empezar hacia mediados de febrero a ingresar la mercadería, o sea, iba a empezar Brasil a entrar al mercado y que los basis se iban a derrumbar. Pero ¿qué pasó? Teníamos basis recontra flojos, o sea, recontra bajos. Con lo cual me parece que el mercado se anticipó. Y lo que hizo el mercado fue, a partir de esa entrada de mercadería, se empezó a fortalecer. Ahora lo que estamos viendo es que ese fortalecimiento ya se dio. Ya me parece a mí como que hubo un aumento muy importante
de ese diferencial con Chicago. Nos hemos puesto bastante caros, Brasil y acá, y esta devaluación que han tenido el real, lo que está haciendo es que haya mucha oferta brasileña y los chinos están comprando de Brasil. Con lo cual, mi sensación es que ahora, cuando empieza a entrar el grueso de la cosecha argentina, coincide un poco que mi sensación es que ese diferencial, esa apreciación, ese fortalecimiento de diferencial respecto de Chicago va a caer. Yo tengo esa sensación. ¿Por qué? Porque hay muy poco vendido de Argentina, el productor está esperando esta suba, me parece que esa suba se dio no por Chicago, sino porque justamente se fortalecieron las bases. Entonces ahora no veo un Chicago rebotando muy fuerte y veo sí que puede ser que el ingreso de la mercadería argentina, porque el productor va a tener que vender, va a tener que pagar las cuentas, haga caer esas bases y eso me haga que los precios localmente caigan. Bien, perfecto. Para la campaña 24-25, ¿cuánto se puede estimar de precio para girasol? ¿Puede mantenerse este problema con la palma tal como comentabas? Mira, yo te puedo decir lo que uno ve del mercado internacional, de lo que están hablando los que se especializan en el mercado de aceites. Lo que dicen es, bueno, tuvimos una caída muy fuerte de los precios de los aceites, sobre todo el anteaño y el año pasado. Llegamos a tener aceites por debajo de los $900, 800 y pico. Bueno, vamos a los $1000 de aceite. A ver, voy a poner el gráfico para que sea más claro lo que estamos hablando. Ahí se ve el precio de los aceites. Sí, tal, se ve la diapositiva esa. Bueno, fíjense que acá todavía hemos tenido una caída muy fuerte. Todos los aceites se están recuperando. El girasol, fíjense, justamente el girasol no solamente que estaba con todos los aceites para abajo, sino que inclusive el aceite de girasol, que siempre tiene un premio respecto del aceite de soja y de palma, estaba por debajo del aceite de soja y de palma. Bueno, eso está cambiando. Yo no veo una gran recuperación, sí lo que veo es que hay un cambio en la tendencia. Es decir, estábamos en una tendencia bajista, hizo pisos y el mercado de ahí en más rebotó. ¿Cuánto va a rebotar? Bueno, las últimas reuniones lo que decíamos es, bueno, están viendo que el aceite va a estar muy posiblemente, bueno, arriba de los $1000. No sé si llegaremos a los $1100, que nos daría un precio del girasol bastante más importante. Simplemente lo que puedo decir es, mira, estamos en un rebote de precios, pero es un rebote, digamos, no estamos en una tendencia claramente alcista. Estamos recuperando lo que se había perdido y vamos a estar en niveles de precio mejores, pero no veo una gran suba por ahora, por ahora. Bien, Carlos, mira, justamente que estamos hablando de aceites vegetales y también de tendencias, hay una pregunta de Jerónimo respecto a este cambio que vienen imponiendo de a poco empresas como Bunge y Dreyfus con estos aceites especiales de col, sacarinato, camelina. ¿Vos ves un cambio a futuro en este sentido? ¿Nos tendremos que empezar a dedicar a aceites especiales y no tanto a la soja? ¿Perderá su protagonismo el aceite de soja? ¿O crees que esto lo va a potenciar? No, yo creo que hay un cambio. A ver, todo esto viene claramente por las necesidades de aceite para producir diésel renovable, ¿no es cierto? Es decir, a ver, esto, todo lo que se está hablando del diésel renovable, es decir, vos tenés un subsidio, o sea, son precios artificiales. Y vos necesitas cada vez semillas que tengan más contenido de aceite. A ver, hay un número. Estados Unidos, que subsidia el diésel renovable,
tiene un precio interno del aceite estrambótico. No le alcanza a Estados Unidos moler, Estados Unidos exportando cero soja, moliendo todo, no le alcanza la cantidad de aceite que necesita para producir sus necesidades internas, para abastecer todo lo que es con biocombustibles, o sea, todo lo que es diésel renovable, etc. Con lo cual necesita importar. Entonces, hay una tendencia a demandar más aceite. Y entonces vos, ¿qué haces? Si vos tenés una demanda, vas a sembrar la semilla que tenga más contenido de aceite. Evidentemente vas a sembrar semillas que sean más baratas, o sea, productos que sean más baratos. El aceite de girasol es un aceite que en teoría es un aceite de calidad, que se utiliza para lo que es la alimentación. Entonces, la carinata, la colza. Yo lo que estoy viendo, por ejemplo, en Uruguay ha crecido muchísimo la producción de colza y de carinata. Ahora, los números que uno está viendo este año fueron malísimos. No por producción, al revés, han crecido muchísimo y han mejorado muchísimo la eficiencia en la producción de estos productos. Han aprendido mucho. Ya tienen clarísimo las variedades, los momentos de siembra, han crecido mucho en cuanto a rendimiento, pero el año pasado, o sea, la colza, todo dio pérdida. Y o sea, todo depende de qué demanda estás enfrentando, porque no es solamente nosotros, todo el mundo hace lo mismo. Y encima vos tenés una Ucrania que como está en guerra, ¿qué es lo que hace? Produce, o sea, cada vez viene aumentando todos los años su área de girasol. O sea, trata de vender el producto que va a tener mayor valor de venta, mayor valor unitario, porque tiene un problema de logística importante. Entonces, yo creo que hay un cambio, pero no sé con qué velocidad va a venir. ¿Mm? Me parece a mí que hay una necesidad a nivel mundial de aceite para biocombustible. Hay países que son mucho más, son políticas de Estado, como Estados Unidos, no es que te van a cambiar de un día para otro. Ahora, siempre en todo este tema hay una discusión, que es más caro. ¿Hasta qué punto el consumidor va a convalidar tener productos, hasta qué valor va a pagar por tener productos que sean ambientalmente amigables? Entonces, yo creo, contestando concretamente la pregunta, creo que va a haber un crecimiento, pero ese crecimiento parece que no va a ser tan rápido. Pero a ver, por ejemplo, yo les doy un ejemplo. Carinata y colza en Uruguay la siembran mucho porque primero liberan antes los lotes y les da un rendimiento superior en soja. Entonces, el número que se hace es, pierdo tanto en colza, pero estoy ganando tanto más en soja porque voy a tener un rendimiento superior al que tengo si siembro. O sea, ya eso está estudiado. La soja les da un rendimiento superior después de estos productos. Bien, una sobre maíz, Carlos, ¿cómo estimás para el 24-25, teniendo en cuenta que el año que viene afectará el maíz de primera y segunda? Juan Manuel comenta que con los productores que hablan en la zona de Córdoba ya están diciendo que no van a sembrar maíz de primera y segunda. Bueno, ese debate está en todos lados. Los números que uno ve, en Estados Unidos el maíz también les da mal. O sea, el maíz que van a sembrar les da mal. Por eso dice que van a caer el área, casi 2 millones de hectáreas. Lo que pasa es que son mucho más estables produciendo. Y el productor, ya lo hemos visto, ¿viste? Que muchas veces el Excel te da mal y bueno, y sembrás igual y dices, bueno, pero en algún momento voy a esperar que el precio cambie. Yo creo que a nivel global, cuando uno ve los números de todos lados, todos están hablando que el maíz no les da y no les da y no les da. Va a haber, yo creo que sí, que va a haber una reducción importante de área, no solamente acá en Argentina, en todos lados.
Y después viene la segunda. Entonces, que muchos productores dicen, como se va a sembrar poco, va a terminar valiendo. Con lo cual, si yo tengo que rotar, voy a rotar. Pero sí, yo creo que va a haber una reducción. Hay zonas que no te da. O sea, todo el mundo sabe o está esperando que los costos sigan bajando, ¿no? En general, lo que estoy viendo es que hay una estimación de que los fertilizantes van a seguir bajando, ¿m? Por lo menos a nivel mundial. China va a empezar ahora, en mayo entra al mercado, que no había producido, vuelve a producir, es el momento estacional de menor consumo, o sea, eso te puede bajar un poco los precios, hay que ver localmente cómo manejan eso. Pero sí, yo creo que va a haber una reducción muy importante a estos valores. Maíz, no sé quién, o sea, va a haber poca área. Ahí Juan suma que el problema en su zona es la chicharrita, ya no se puede controlar, entonces el productor está optando más por sorgo, quizás. Sí, eso he escuchado. El tema del sorgo es si hay semilla suficiente para todo el sorgo que van a querer hacer. Claro. Bueno, la última, Carlos, pues ya estamos en hora, no te queremos demorar más. Referido a lo que estuvimos hablando con el tema de este cambio de perfil de compra de soja china, en donde cubriría sus mayores necesidades con Brasil. ¿Chicago puede seguir siendo considerado como formador de precios internacional o también estamos ahí frente a un cambio? Yo creo que estamos en vías de un cambio. Yo creo que cada vez el mercado de Chicago refleja más el mercado interno americano. Hace 30 años atrás, Chicago era el mercado internacional, sin ninguna duda, reflejaba el comercio internacional. Si pasaba algo en cualquier país que fuera de Estados Unidos, el, el, los precios de Chicago reaccionaban, tenía un comportamiento. Hoy tiene un comportamiento, sobre todo cuando tiene bajos stocks. Las grandes subas se producen porque ellos tienen un mercado con muy poca oferta. Entonces los precios suben internamente y eso te hace subir el precio de Chicago. ¿Dónde veo el cambio principal de lo que está pasando en los últimos años? Vos antes tenías movimiento de lo que eran los basis, las primas FOB, bastante acotados. Hoy tenés movimientos que son enormes. ¿Y eso por qué? Porque justamente al tener mucho mayor participación Sudamérica en las exportaciones mundiales de soja y tener un mercado referencial que es Estados Unidos, que es Chicago, más ligado que tiene una influencia de su mercado interno, lo que más varía son esos bases, esas primas, ese diferencial. Entonces hemos visto un movimiento gigante. A ver, nosotros hemos llegado a ver primas este año de FOB en Paranaguá, Brasil, de 150 centavos por debajo de Chicago, o sea, $1,50 por debajo, o sea, 150 puntos por debajo de lo que valía Chicago, y hoy tenemos valores que están 30 por arriba. O sea, estamos hablando de casi $70, ¿no? Digo bien, sí, $70 de diferencia. Eso no se veía antes. No se veía. O sea, ¿por qué llegué a tener tanto descuento? Porque tengo una Sudamérica que va a tener cosecha récord de más de casi 210 millones de toneladas. Entonces, digo, che, Chicago vale tanto, ¿por qué? Y encima porque es un mercado de entrega. No se olviden que Chicago es un mercado que hay delivery, es decir, una fábrica que si quiere hacer de mercadería puede comprar Chicago y recibir esa mercadería en algún punto que esté necesitando. Si el mercado se pone muy tirante y no le venden, es como acá en la fábrica cuando compraban por el mercado a término cuando el productor local no le vendía, acá en Argentina. Entonces se compraban por término, porque sabían que en el término. Y a veces se producían esos desfasajes, que de repente el término tenía valores altísimos
¿Por qué? Y bueno, porque llegaba el momento de delivery, el que había comprado no te devolvía las fichas, la fábrica lo que quería era que le entregara la mercadería y no te la devolvía, no era una cobertura que yo compro y después te voy a vender. Y el productor que había cubierto término, que había vendido, pero no para entregar, sino como cobertura, y después recompraba el término y vendía por el disponible, se encontraba con que no le devolvían esa ficha. El que se la tenía que devolver era la fábrica, y la fábrica no se la devolvía. ¿Por qué? Porque quería que le entregara la mercadería y los precios hemos visto que en el término de repente valían un montón, muy fuera de los precios que se estaban manejando abiertamente en el mercado disponible. Algo de eso parecido, no en la misma magnitud, se da en Estados Unidos. O sea, cuando el mercado refleja una escasez interna y de repente vos tenés una abundancia en Sudamérica y eso se refleja a través de los basis. Entonces, el gran cambio me parece que cada vez Chicago refleja menos el mercado internacional. Todavía lo que no hay es un mercado, o lo veo difícil en el mediano plazo, que surja un mercado alternativo que suplante a este mercado que refleje el mercado internacional. Han intentado montones de cosas, han intentado en Chicago que no ha funcionado, es el mercado de soja brasileña, el mercado, todos esos mercados, o sea, las cotizaciones existen, pero no, prácticamente no cotizan. Han tratado de sacar el mercado en Brasil, tampoco funcionó. Es decir, por ahora todos los intentos de reemplazar ese mercado no han prosperado. Perfecto, Carlos, súper claro. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias a todos por acompañarnos. Tuvimos una asistencia súper importante. Fuimos casi 110 personas en un momento. Así que, bueno, gracias a todos. Espero que haya sido de utilidad. Recuerden que la dejamos grabada, que la vamos a tener disponible esta charla en nuestro canal de YouTube y a través de la plataforma Magua. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Hubo un montón de